El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Contiene subtítulos de apoyo. Buenos días, mi nombre es Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Bienvenidos a Uno TV, el espacio de todos ustedes los televidentes de este canal en este 2017 y de todos los años. Aquí ustedes opinan, proponen, discuten y evalúan lo que pasa en nuestras pantallas. No dejen de participar. Pueden contactarnos a través de la página web www.canal1.com.co, del correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, a través de las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos Uno TV. Bienvenidos a su casa y a su tribuna. Cuando conversamos o consultamos a nuestros televidentes sobre lo que quieren ver acerca de las expectativas que tienen sobre los contenidos en televisión, casi siempre piden un género que es heredado del cine y que en televisión se ha mantenido vigente casi desde su aparición. Estamos hablando del documental. Ese tema ustedes lo pidieron aquí en Uno TV. Para hablar de ello nos acompaña Andrés Arias García, comunicador social periodista con estudios internacionales en realización cinematográfica, producción ejecutiva y coproducción internacional. Se destaca por dirigir contenidos documentales de carácter cultural en el canal Señal Colombia. Su trabajo en el campo audiovisual lo ha llevado a obtener distinciones tales como el Premio India Catalina Fixi 2013 a Mejor Documental para Televisión y mención de honor en el Premio Nacional de Periodismo Cultural otorgado por el Ministerio de Cultura de Colombia en 2015, solo por mencionar esos dos. Andrés, bienvenido a Uno TV. Mario, muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, con mucho gusto. Salimos a preguntarle a nuestros televidentes qué entienden por documentales y qué esperan de las narrativas documentales. Veamos qué contestaron. Ok, sí veo documentales, específicamente en televisión y en algunos casos por internet también. Los documentales son historias que se basan en hechos reales y que se reflejan a través de los formatos audiovisuales. ¿Para qué? Pues para que la gente los entienda mejor, para contar historias, generalmente cosas que ya han pasado. Por ejemplo, no sé, como en este momento, digamos, estamos haciendo documental sobre Bogotá, entonces se cuenta la historia de Bogotá y cuál es la visión futurista que se tiene, digamos, en un 2050. O sea, son cosas así para que la gente los entienda y sea más divertido, más dinámico para que la gente también lo vea. Documentales son historias que ocurren en el mundo y que alguien las quiere contar desde su punto de vista. Y yo normalmente las veo en televisión, muy de vez en cuando en cine, o a veces que uno las encuentra por ahí en internet, pues aprovecho y las veo. Los documentales para mí son historias contadas en audiovisuales y en realidad pues soy comunicadora social, entonces sí he visto varios documentales en diferentes canales. Sí, los veo frecuentemente, los veo cine, televisión, y los documentales son como enseñanzas sobre la vida, ¿no? Sí, que son como recopilaciones de la vida y pues enseñanzas, ¿no? De lo que uno puede aprender. Muy bien, aquí uno se rasca la cabeza por una de las dos razones. Y es, o los colombianos pedimos ciertas cosas que no conocemos, o queremos aparentar que pedimos ciertas cosas, pero no los vemos. ¿Qué opinan, Andrés? Bueno, eso me recuerda a un estudio general de medios de hace unos 4 años en donde efectivamente los colombianos decían queremos ver documentales en ese próximo canal que haya o etcétera. Yo siento que la oferta que tienen los colombianos hoy en día a través del cable o a través de los canales públicos nacionales les permite tener acceso a los documentales. Muchos colombianos tienen acceso a un canal como Discovery Channel, Discovery Home and Health, Nat Geo, incluso Señal Colombia, y ahí están presentes los documentales como la oferta más grande que tiene su programación. Creo que los colombianos de alguna u otra manera están haciéndole un llamado a la televisión para poder verse, para que ellos sean los protagonistas de las historias.
Desde ahí de pronto hablan. Bien, muy bien. Entonces, dentro de los muchos tipos de documentales, ¿cuál es la línea de definición que podríamos decirle a un televidente? A ver, no se confundan. Un documental es esto y no esto. Yo siento que la mejor manera de definir un buen documental, un documental que deberían ver los colombianos, el documental es una manera creativa de contar la realidad. No necesariamente es entrevistas una tras de otra a lo largo de 52 minutos. En realidad un documental es un relato que te hace ver con urgencia un tema del cual tú no le vas para bolas. El documental es un cimbronazo que te dice, hombre, meta este tema en su memoria. El documental es decirle, mire, hay este otro universo que incluso hace parte de su barrio o de su país y usted nunca lo había vinculado dentro de su imaginario. Una de las preocupaciones que tenemos con los documentales es porque, como lo decía Andrés hace un instante, a veces tendemos a hacer una sola parte del documental, que es la parte de la entrevista, y construimos el documental sobre voces y voces que luego tapamos, así decimos en el medio, con imágenes, vestimos con imágenes, editamos con imágenes, pero son voces repetidas. Y un documental debe ir más allá. Documental significa ir a comprobar los hechos para luego contarlos, de una manera creativa, por supuesto. Sin duda alguna, hay un compromiso por parte del documentalista que rompe los tiempos en los que uno pensaría hacer una película, que implica no solo una aproximación con el personaje, sino una inmersión en la vida y en la cotidianidad de ese personaje, que implica una investigación profunda que a veces nos pone en riesgo en la vida de los documentalistas, y luego pensar de manera creativa cómo contar esa historia aportándole rasgos poéticos, aportándole a la estética misma del documental, para que la persona que pueda acceder al documental no solo sienta que le está contando una historia, sino que además de eso lo lleve a inspirarse, a reflexionar, a sentir ciertas cosas que pueden dar, por ejemplo, cosas como el archivo, que es una herramienta adicional a la entrevista, que puede dar secuencias de observación, es decir, cuando el personaje se narra a través de sus acciones y no solo de su voz, o que puede dar, por ejemplo, la música misma que uno pueda vincular en su película documental. El documental pretende construir atmósferas más que solo testimonios. Y no quedarse solo en la entrevista o en el testimonio. Los hechos son la base del documental, reforzados con lenguaje audiovisual, que a veces son las entrevistas, a veces otro tipo de lenguaje audiovisual. Así es. Pero al hablar de hechos y hablar de recreación de historias, por ejemplo, no estamos hablando de formatos aburridos como a veces creemos. Una voz en off y una cámara haciendo un zoom out, es decir, saliendo de adentro hacia afuera en la narración, en tomas quietas, donde la música es lenta, etc. No estamos hablando de eso. El documental, No por supuesto, que es un documental atractivo y que convoca el interés de las audiencias. Lo más importante, me parece que para tener un buen documental es tener una buena historia, es tener un personaje que realmente tiene un conflicto a través del cual uno se refleja como televidente. El documental no es otra cosa que verse en el espejo y reconocer esa parte que no quieres reconocer. Para mí el documental es una manera de decirnos cosas incómodas, de desnudarnos en verdad y revelar esos problemas que en la ficción suelen no estar presentes. Muy bien. Andrés, ¿cómo se elige un documental en televisión para meterlo en la parrilla? ¿Un documental de rating hoy en Colombia? Bueno, en el caso de Señal Colombia, por ejemplo, el beneficio que tiene Señal Colombia no es puntualmente de rating. Cuando uno hace documental acerca de un tópico colombiano, lo que quiere en el fondo es revelar algo que la ficción no revela. Por ejemplo, todos los contenidos que he solido desarrollar en el documental tienen una premisa, Mario, y es revelar todo lo que somos como colombianos. En tanto que uno ha logrado hacer viajes a los extremos del país, a donde no llega ningún medio en ficción, y le hablo, por ejemplo, de series documentales que nos permiten, después de hacerlas y de revelársela a los televidentes, que ellos entiendan lo que es diversidad. Es decir, el documental se arriesga hasta llegar a lugares en donde no suele llegar la ficción para contar las historias de los otros colombianos de los que jamás se cuentan historias. Y creo que de esa manera el valor agregado es que los colombianos vayan construyendo esa percepción de identidad mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande. También nos acompaña Mauricio Vélez Domínguez, experto documentalista, quien se ha desempeñado en diversas funciones con este género.
como WGBH o como el Discovery Channel durante varios años. Mauricio, ¿el entretenimiento y la amenidad son los alicientes para que los espectadores no cambien de canal? ¿Realmente las audiencias ven los documentales que se emiten? Esa es una pregunta muy interesante, Mario, por lo siguiente. Encontramos una inconsistencia y una contradicción entre lo que la gente dice en las encuestas solicitando mayor contenido basado en la vida real, más documentales, y los programas que más audiencia generan y más rating generan. La realidad es una, los canales de televisión hoy se enfrentan a una competencia muy grande con las múltiples plataformas digitales que existen a disposición del espectador, y con canales nuevos como Netflix y las ofertas que hay para ver televisión por demanda. ¿Qué ocurre? El género documental se ha visto en medio de esta lucha, de este pulso, y se ha transformado claramente, porque yo recuerdo mucho hace 2 años estuve en el Festival Internacional de Cine de Toronto y tuve la oportunidad de ver una conferencia de Michael Moore, que es el productor de documentales ganador de Oscar. Recuerdan ustedes que produjo Bowling for Columbine, Fahrenheit 9/11. Michael Moore nos expuso sus 13 mandamientos. Y el primer mandamiento que pone en consideración de nosotros, productores de documentales, es: no hagamos documentales, hagamos películas. Que nos olvidemos del concepto de que somos documentalistas, que recordemos o nos apropiemos del concepto que somos productores de cine, que somos productores de televisión, que somos productores de entretenimiento. Y en ese momento hizo una pausa y dijo: uy, utilicé la palabra prohibida, que es entretenimiento. Resulta que el género documental y el entretenimiento, para muchos son 2 cosas que se contradicen, pero la televisión actual lo que pide realmente es que se produzca entretenimiento. La gente llega a su casa y lo que quiere es entretenerse frente a la televisión. Algunos escogen entretenimiento basado en la vida real, no estamos hablando de que tiene que ser entretenimiento banal, y ahí es donde tenemos que, de alguna manera, quitarle a la palabra entretenimiento toda esa connotación negativa que puede tener. Un buen documental es un documental que nos engancha, que nos emociona, y lo hace porque nos entretiene, atrapa nuestra atención, que genera en nosotros reflexión, porque nos ofrece información, porque de alguna manera también contribuye a educarnos, pero no lo hace de una manera discursiva. No pretende enseñarnos per se, pretende entretenernos y emocionarnos, y a través de las emociones es que nosotros somos más susceptibles a aceptar esa información, apropiarnos de esa información y aprender. Y por eso aprender frente a un canal de producción de documentales internacionales es fantástico, de la BBC, de los animales, nos entretienen tanto, porque casi que estamos viendo una película sobre animales. Lo último que pensamos es que estamos viendo un documental. Si queremos enseñarle a la gente, vamos a las escuelas. Si queremos ofrecer un discurso, pues dediquémonos a la política. Si vamos a hacer documentales, aprendamos a contar historias que entretengan, que conmuevan, que enganchen y que, claro, de paso, informen, eduquen, pero que ese no sea el principal propósito. El principal propósito es entretener al espectador. Muy bien, 3 aspectos para resaltar de lo que acaba de decir Mauricio, que a propósito está desde Canadá en esta comunicación con nuestro espacio. La primera, lo que nos escuchan decir los televidentes aquí, casi todos los programas: la televisión es entretenimiento. Sin duda. Así surgió, así nació, así se desarrolló, y por eso se mantiene como el medio más importante del mundo, y lo será por muchos años. La segunda, la emoción, el enganche, la conexión, que lo repetimos en todos nuestros programas. Y el tercero, que quisiera comentar con Andrés, es el de creerse, porque lo son, narradores, productores y directores de películas, en esa perspectiva que acabamos de decir. Sí, tal cual. Cuando uno piensa el potencial que tiene un documental, en el fondo piensa el potencial que tiene una historia de ser contada, porque todas las piezas están ahí disponibles para enganchar a la audiencia. Eso incluye un planteamiento básico como cuál es el personaje, qué quiere y qué se opone. Y si uno tiene esos 3 principales ingredientes, puede hacer una buena historia.
Si la hace real o la hace ficticia, eso es otro asunto. Pero en realidad nosotros desde el ejercicio del documental sabemos que si no hay alguien que quiere algo y algo se le opone, no podemos empezar a grabar un solo minuto. Si no hay conflicto, no hay emoción. Veamos qué está pasando en nuestras redes sociales con María Camila Solórzano. Buenos días, María Camila. Mario, buenos días y un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Gracias por escribirnos. A través de nuestra cuenta de Twitter nos escribe Camila Vargas y nos dice: aún hay muchas cosas que reinventar en la televisión, pero vamos por buen camino. Ese es el caso de los documentales, hay que reinventarlos. A través de nuestra cuenta de Facebook, Juan Pablo Velázquez Luna nos dice: excelente programa, televisión y debates. Mi favorito hasta el momento. Gracias, Somos Uno TV, por los buenos contenidos. Se trata de un programa que emitimos el año pasado y que causó buen comentario en las redes sociales. Y para finalizar nos escribe María Murcia P. y nos dice: los contenidos son muy interesantes, pero el programa puede ser un poco más dinámico para que tanto jóvenes como adultos lo disfruten por igual. Gracias y recuerden escribirnos con nuestro hashtag TV y documentales. Muy bien, aceptamos sugerencias, formen parte de la manera de reinventar este programa en este 2017. Muy bien, sigamos, Andrés. La prueba de la creciente aceptación de los documentales en televisión la tiene en su cuenta bancaria John Hendricks, un joven universitario de Alabama que en los 80 fundó un servicio de cable con documentales sobre naturaleza, ciencia y tecnología, además de historias de aventuras de exploradores. Hoy su canal, que es el Discovery Channel, cuenta con 111 millones de suscriptores en 141 países y ha aportado a este visionario ganancias de más de 100 millones de dólares. Otro ejemplo de auge de este producto televisivo específico lo constituyen los documentales de la Nat Geo, de la National Geographic, que con 200 equipos trabajando en todo el mundo ha ganado más de 800 premios en los últimos 30 años. Luego, es un negocio que tiene audiencias, que es rentable y que origina industria en la televisión. Sí, sin duda alguna. Esto es de grandes visionarios, sin duda se refiere a la industria norteamericana, pero me parece interesante que hablemos de cuál era la premisa con la que se originaron estos canales. National Geographic lo que pretendía originalmente era narrar cuál era la naturaleza que los rodeaba, cuáles eran esos otros seres con los que convivían. El entorno. El entorno. En el caso, por ejemplo, de Discovery era descubriendo otras formas de ser ciudadano, otras formas de ser humano. En el caso de Señal Colombia, la pretensión es ¿quiénes somos los colombianos? Y a través de esas premisas arrancan las producciones de documentales. Puede ser rentabilidad económica o puede ser otro tipo de rentabilidad. Siento que en el caso de Colombia, de Señal Colombia, la rentabilidad es que los colombianos ya pueden ver su país. Señal Colombia ha hecho el esfuerzo a través de estos documentales que hemos logrado realizar de poder ir a esos territorios y narrar esos colombianos que nos hacen reinventar esa forma de definirnos. Cuando conocemos a través de estos últimos años 68 pueblos indígenas, los escuchamos, vivimos con ellos. Cuando vamos a las comunidades afrocolombianas, a las gitanas, cuando estamos con los campesinos, etcétera, creo que Colombia tiene un espejo donde poder verse de verdad. Eso es memoria, es historia, pero también generación de identidad nacional. Así es, y eso es lo que hace el canal, y también le dice, la urgencia de estos pueblos es esta. Muy bien, veamos qué dicen nuestros televidentes en nuestra tribuna. Mi nombre es Javier David. Yo soy televidente. Yo sí tengo una queja con respecto a que no hay los suficientes documentales en la televisión. Me parece que deben más ilustrar al público con respecto a esto y no pasar programas que en realidad, novelas, programas que no tienen ningún fundamento. Muy bien. Luego, lo que plantea el televidente es, no hay suficientes documentales, o no hay suficientes públicos para que haya documentales, o no hay suficiente gente que invierta en documentales. ¿Cuál de las tres? ¿O las tres juntas? Yo creo que las tres juntas, empezando porque la inversión en documental es muy difícil de conseguir. Idealmente, una persona que quiera hacer documental tiene que buscar financiación en las entidades públicas.
Incluso en el cine, cuando vas a hacer cine, también te encuentras con la misma dificultad, mientras que cuando vas a hacer ficción sabes que la gente prefiere ir a ver una película de ficción o asistir a una telenovela, en el caso de televisión, que ver algo en formato documental. Yo siento que las cosas empiezan a cambiar ahora. Yo siento que sin duda los documentalistas estamos empezando a reinventarnos a través de las nuevas plataformas tecnológicas. Ahora empezamos a dialogar con nuestros productores de la necesidad de hacer más documental web, para poder ofrecerle a los televidentes y a los usuarios hoy en día nuevas maneras de ver la realidad. Muy bien. Regresemos con nuestro experto Mauricio Vélez Domínguez, que es documentalista invitado hoy. Desde su conocimiento sobre el tema, ¿hay algún documental de otras latitudes que podamos citar como un buen expositor de este género? Hay un ejemplo de un documental que uno podría pensar que porque utiliza la técnica de entrevista, imagen de archivo, entrevista, imagen de archivo, entrevista, imagen de archivo, y que prácticamente se vuelve una especie de cabezas parlantes, y uno esa fórmula la puede asemejar con un producto aburrido. Es un documental que se llama Gatekeepers, que estuvo nominado al premio Oscar, y Gatekeepers cuenta la historia del servicio de inteligencia israelí. Y es un documental que desde el comienzo, con su factura y con la narrativa que maneja, atrapa la atención del espectador y no la suelta hasta el final. Entonces, es un ejemplo muy bueno para ver cómo, a pesar de que la forma que se utiliza es la forma tradicional, la manera como está hilada la historia y la manera como se utiliza el material de archivo de apoyo a esas entrevistas, logran empaquetar todos esos elementos de una forma que entretiene al espectador. Entonces, como un producto que pudo haber sido muy discursivo, muy educativo, se convierte en últimas en un producto entretenido sin perder su esencia, sin perder ese objetivo principal, que es conocer un poco al espectador al contarle una historia que es desgarradora. Muy bien, ejemplos como esos tenemos en la televisión colombiana, con nombres propios. Sí. ¿Cuáles podríamos Voy a mencionar? poner, por ejemplo, Lucho el documental, con la anécdota con la que se hizo. Cuando tenía el desafío de contar la historia biográfica de Lucho Bermúdez, sin duda sabía que le iba a hablar a muchos colombianos y que podía hablar de las cosas recurrentes que son, pues, un hombre que logró llevar la cumbia a todo el país. Pero había algo que me llamaba la atención y que sabía que era el punto de encuentro con la audiencia, y era la historia personal. La historia de un hombre que había nacido en un pueblo común y corriente, Carmen de Bolívar, pero sobre todo que se había casado por obligación muy jovencito y que luego le había puesto los cachos a su esposa y se había ido, se había fugado con una mujer muy, muy interesante que luego empieza a ser parte de su grupo, que es Matilde, y después es abandonado de esa esposa y finalmente consigue el amor de su vida con una tercera mujer, y la hija, esa última hija de esa tercera mujer, es la que logra que a la muerte del maestro sobreviva su esencia, que es la orquesta de Lucho Bermúdez hasta el siglo XXI. Esa historia personal e íntima, con la que comulgan miles y cientos de miles de colombianos, fue la historia que estaba por debajo, que permitió que Lucho Bermúdez dejara de ser el compositor clásico y se convirtiera en un colombiano que logró sacarle las lágrimas y las emociones a los televidentes. Se llama Lucho el documental. Así es. Muy bien, escuchemos qué dicen ustedes nuestros televidentes en nuestra siguiente tribuna. Mi nombre es Iván Fernando Rodríguez. Mi sugerencia es que en los canales privados se dé la posibilidad de acceder a documentales que se presentan en los canales públicos, ya que por ser públicos posiblemente la gente no les para bolas, pero tienen una muy buena calidad. Muy bien, esa es una realidad tangible. ¿Los canales privados están haciendo buenos documentales, Andrés? Bueno, no sé, la verdad es que creo que la cantidad de documentales que hay en su programación es mínima. Y los horarios de programación en los que emiten esos documentales son horarios de 11, 12 y 1 de la madrugada, en tanto que no es equitativa la distribución entre la emisión de ficción y documental. En el caso de los privados, en el caso de la televisión pública y la televisión nacional pública, pues la cantidad de material en documental, de propuesta documental, es supremamente alta.
Muy bien. Sí, es diferente. Es diferente, sobre todo porque los canales privados utilizan esa fórmula aburrida que decía Mauricio de entrevista, imagen de archivo, entrevista, imagen de archivo, entrevista, como si fuera la única posibilidad. Así es. A propósito de Mauricio Vélez, volvamos con él desde Canadá, ya para ir concluyendo. Mauricio, como documentalista, ¿qué invitación hacerle a nuestras cadenas de programación públicas y privadas? Documental puede ser un producto televisivo altamente entretenido, puede generar audiencias y por consecuencia puede ser completamente rentable. ¿Cuál es el problema? Para apostarle, tenemos que invertir los recursos necesarios para que los productores tengamos el tiempo indispensable para hacer buenas investigaciones, para grabar durante la extensión que se requiere, para generar un producto que cumpla con las características que exige el mercado actual. No podemos pretender que un producto que se hace en una semana, como es común en nuestro medio, se compare con un documental al que una cadena como Discovery, como Animal Planet, como BBC le invierte por lo menos 6 meses de realización. Igualmente la proporción en recursos económicos que se invierten en la producción del mismo. Entonces la invitación es, si queremos apostarle al documental, que debemos hacerlo, hay que apostarle en serio con los recursos necesarios para generar ese producto de entretenimiento que todos queremos, capaz de lograr audiencias y capaz de ser rentable, como se ha comprobado en los canales internacionales de documentales. Muy bien, las fallas son de origen teniendo en cuenta la conexión vía internet. Andrés, cerremos. Recomendaciones. ¿Qué otros tipos de documentales? Concluyendo. Bueno, no, yo quiero recomendarle a todos los televidentes que se den cuenta que el lenguaje documental y todas las narrativas documentales, ya sea documental biográfico, ya sea documental antropológico, documental científico, documental social, todas ellas, en el caso de Colombia, están buscando transformar las narrativas y son mucho más arriesgados que las narrativas clásicas de la ficción. Siento que en la medida en la que se hace documental y se le apuesta al documental, nos permite en realidad reflejarnos y escucharnos en verdad, porque no son personajes creados, porque son historias reales y sobre todo mucho más urgentes que las historias ficticias. Historias entretenidas. Muchas gracias, Andrés. Bueno, a ti por la invitación. Muy bien, y a todos ustedes televidentes del Canal 1, los esperamos todos los sábados. A las 10:30 de la mañana en la cita, no se olviden de ver 1 TV. Prográmense con nosotros. Pueden escribirnos desde la página web www.canal1.com.co, del correo defensortv1@gmail.com. Si lo prefieren, venir aquí a la Avenida El Dorado 85D55 en Bogotá, donde los escucharemos con sus dudas, quejas o inquietudes sobre nuestra televisión. No olviden seguirnos en las redes sociales que aparecen en pantalla, porque con todos ustedes somos 1 TV. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana. El anterior programa lo presentó RTBC, Sistema de Medios Públicos, con el auspicio de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.